en programación paralela. Entonces vamos a ver cómo paralelizamos primero el map. Entonces, recordar qué hace el map. Entonces, map recibe una lista, más bien una colección y una función, y devuelve la colección de los resultados de aplicar esa función a cada elemento de la colección. Con listas, entonces coge la lista, le aplica la función y devuelve la misma lista, pero con los elementos elevados al cuadrado, o en general coge la lista y devuelve la lista en la que el primer elemento es f de a1, el segundo es f de a2, el tercero es f de a n. Entonces, propiedades importantes del map. Si yo hago map de la función identidad, me da la misma lista. Y si hago map de f compuesto g, me da, haga primero el map con g y luego a eso compóngalo con f, o sea, haga el map con f. Y eso me da el list del map de la composición de f con g. Recordarlas porque de pronto las vamos a usar más adelante. Entonces, ¿cómo sería la implementación secuencial del map? ¿Cómo sería la implementación secuencial del map? Entonces, ¿cómo se implementaría el map de una lista? Secuencial. Dice, coja la lista y reconozca. Si es la lista vacía, entonces da la lista vacía. Y si es la lista que tiene un primer elemento y un resto, entonces haga f del primer elemento y hágale cons con hacer el map al resto de la lista. Esa es la implementación de map en lista secuencial. ¿Sí? Si quieres lo probamos. Este sería el map secuencial. Lo podemos hacer correr diciendo averigües el map de 1, 2, 3 con x al cuadrado. Y da la lista 1, 4, 9. Perfecto, ¿sí o no? Bien. Ahora, ¿cómo sería un map paralelo? ¿Cuál es la idea del map paralelo? Es que, fíjese que tengo una lista a la que tengo que calcularle f de cada elemento de la lista. Yo podría, si tengo 10, a los 10 calcularle f en paralelo y luego hacer la lista de eso. Porque calcular el f del primer elemento no tiene nada que ver con calcular f del segundo elemento, nada que ver con calcular f del tercer elemento, luego todos los podría hacer en paralelo. Entonces, el map paralelo es muy sencillo, es muy parecido al map secuencial. Dice, si la lista es vacía, devuelve la lista vacía, y si la lista es h conste, entonces, en paralelo, calcule f de h con el map del resto de la lista. Entonces, este map del resto de la lista va a calcular en paralelo, o sea, va a lanzar en paralelo todos los f's, y luego van a quedar unidos por estos consts. Ya. O sea, el map paralelo igual funciona, probémoslo obviamente con una lista pequeña primero para ver qué funciona. Da lo mismo, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver si ganamos algo paralelizando. Entonces vamos a crear una lista al azar de 1000 elementos, con números entre 1 y 1000. Y vamos a lanzar, como hicimos ahorita, una versión paralela, el map paralelo, una versión secuencial, el map secuencial de la misma lista. Y fíjense que como el map me devuelve otra lista, o sea que no necesito hacer lo que hacía con los arreglos de guardarlo y no sé qué, o de hacer una copia y hacer dos lanzamientos diferentes porque él no me está afectando la lista, sino me está devolviendo otra lista con los resultados. Entonces, no necesito sacar copias ni nada. Entonces, creo mi lista, la llamo por un lado, la llamo por el otro, y bueno, y averiguamos cuánto dio en paralelo, cuánto dio en secuencial y cuánto es la aceleración. Tarán, tan, tan. Paralelo, secuencial y no hubo aceleración tampoco. Fíjense, yo voy a repetir.
Vamos a hacer una listica más grande. Una lista de 100.000. Y ahora, no, no se puede demorar tanto. Listo. Entonces, no sé qué se quedó haciendo eso. Eh, Vamos a volverlo a hacer. No sé cómo recuperarme de esto. SBT, los imports, el map secuencial, el map paralelo y la prueba. Aquí hay un cero, dos ceros, tres ceros, cuatro ceros, cinco ceros, 100.000. Ah, pues no es nada. Vamos a correr. ¿Qué dijo? Hijo, parece que no, ya sé lo que está pasando. Tiene muchos, tiene muchos, ya sé lo que está pasando. Tiene demasiada concurrencia. No, mucho no pudo con tantas hilos al tiempo. Porque el problema es el for join. Sí, sí, eso es lo que sucedió. Por eso es que uno siempre tiene que estos maps como pedir una profundidad y parar en algún sitio y eso es lo que está sucediendo. Yo creo que para que esto funcione, si fueron muchos, bueno, pero cuando lo hicimos con 1.000 tampoco funcionó, ¿cierto? O sea, no fue más rápido. No sé, pero es que con 1.000 en todo caso va a tener que hacer 1.000 hilos al tiempo. Bueno, vamos a ver. No,
yo creo que lo mejor en estos de paralelizar es hacer lo siguiente. Eh, vamos a ponerle una... ¿Cómo hacemos? Es que quedarían, si hay 100.000, hay 100.000 hilos en paralelo. Y eso es lo que está fallando ahí. Hagámoslo con poquitos a ver si me va bien y si no toca moderar eso. Ya les digo cómo moderar. Mm, pero no hay aceleración, ¿sí o no? Secuencial es más rápido que paralelo. Eso sí es una falla. Mm. Bueno, eso sería, esperen, o sea, no logramos hacer una versión paralela de map más rápido. No, ya sé qué es lo que pasa. Es que, fíjense que a pesar de que tratamos, no es más eficiente. ¿Y por qué no es más eficiente? Porque, porque ¿qué? La secuencia, porque hace un hilo por cada, tiene que, termina haciendo tantos cons como hacía esta, para más su lista terminal, pero además cada uno de esos cons los hacen un hilo diferente, y entonces tiene que además de garantizar, de hacer lo mismo, hacer la gestión de los hilos. O sea, terminó haciendo tantos cálculos, o sea, ¿cuántas veces llama a F? Si la lista tiene 100.000, llama a F 100.000 veces, igual que lo hacía la secuencial. Pero no solo la llama 100.000 veces, sino que ahora tiene que administrar 100.000 hilos que no están en hilos necesariamente, sino que están haciendo cola para coger sus resultados y ponerlos, y toda esa sobrecarga no le está permitiendo ser más rápido en paralelo. O sea que paralelizar no es tan sencillo como uno decir pongo paralelo y funciona. ¿De acuerdo? Necesitamos entonces una versión paralela de map que sí sea eficiente. Ya me acuerdo porque aquí decía ver en funcionamiento, porque no funciona. O sea, no es más rápido. No es más rápido. Entonces, aquí una versión paralela de map que los diferentes cálculos de FDH se hagan en paralelo, se puedan encontrar los elementos mismos rápidamente. Las listas no son una buena alternativa. Y entonces vamos a hacer una versión de map que funcione sobre reglas. Entonces, miren la versión de map que vamos a hacer. Vamos a hacer una map que coge otra vez los elementos en una colección, pero esta es la colección, es un arreglo, y que devuelve un arreglo o que calcula en un arreglo de salida f de eso. Es la misma idea, solamente que no vamos a hacer sobre listas, sino sobre arreglos. Entonces, ¿qué ventaja tiene que sea sobre arreglos? Que acceder a cualquier posición del arreglo es muy rápido. En cambio, en el otro caso nos tocaba hacer cons y creando la lista, y eso era lo que estaba demorando todo el proceso. Entonces vamos a hacer un map secuencial sobre arreglos. La idea es que me entra un parámetro que es el índice izquierdo, el derecho exclusive, es decir, hay que hacer f de cada uno de los elementos del arreglo entre isc y der-1 y ponerlo aquí en el arreglo de salida. ¿Listo? Esa es la misma map, pero sobre arreglos. Es la misma map, pero sobre arreglos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un arreglo de entrada, tenemos is, que es el índice izquierdo, der, que es el índice derecho, la función que hay que aplicar, f, y sal, que es el arreglo de salida. Y entonces, ¿qué hace el map secuencial? Pues simplemente desde el índice izquierdo lo recorre con i hasta el índice derecho, poniendo el arreglo de salida f del arreglo de entrada. Eso es lo que hace map, ¿sí o no? Calcular f de cada uno de esos. ¿Sí, sí se dan cuenta del map secuencial, cierto? El map secuencial sobre arreglos, recorre el arreglo uno por uno y va calculando f del de salida. O sea, calcula f de este, corre uno el índice, calcula f de este, corre uno hasta que calcula todos. Ese es el map secuencial. ¿Cómo sería un map paralelo? Un map paralelo, entonces, esto es lo que les decía que hay que hacer con el paralelismo, con un umbral.
sea, uno dice, bueno, ¿hasta qué punto hago paralelismo? Entonces, ¿voy a paralelizar cada uno de esos Fs? O entonces uno decide, llama un umbral y dice, bueno, voy a paralelizar siempre y cuando el arreglo sea, por ejemplo, de tamaño mayor o igual a esto. Si es un tamaño más pequeño que 10.000, hago el map normal, porque ahí la diferencia no se va a notar. O mejor dicho, va a ser peor. Entonces, el paralelo, la misma entrada, un arreglo, un índice izquierdo, un índice derecho, la función, el arreglo de salida. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Miramos el tamaño de lo que hay que hacerle F, der menos is, que es el tamaño del arreglo al que hay que hacerle el map. Si es menor que el umbral, entonces haga el map secuencial, no se ponga a pendejear con eso, haga el map secuencial. Pero si es más grande que 10.000, entonces divídalo en dos y haga en paralelo un map paralelo del lado izquierdo, o sea, desde ISC hasta MIT, y haga un del lado derecho, o sea, desde MIT hasta DEP del lado derecho. Y entonces, ¿qué hacen esos map? Pues hacen estos map en paralelo, cogen una mitad y cogen la otra mitad y cada uno está haciendo su mitad. Nótese que es muy importante, la mitad del uno no tiene nada que ver con la mitad del otro, lo que haga en esta mitad no tiene nada que ver con lo que hace en esta mitad, el resultado de F aquí no tiene nada que ver con el resultado de F aquí, luego son independientes los procesos, y como son independientes los procesos, se pueden paralelizar, y ese es. Entonces, ahora sí probemos este mapa, a ver si por fin tenemos una paralelización que funcione. Entonces, este es el map secuencial, y lo vamos a probar, bueno, este es el map secuencial. Vamos a definir un arreglo, solamente para que miren que funcione. El arreglo 2, 3, 4, 5, 6, el arreglo de salida es este, la función es la que eleva al cuadrado. Entonces, el arreglo 2, 3, 4, 5, 6, este no tiene nada. Y vamos a aplicarle el map secuencial entre la posición 1 y la 3, al arreglo S. O sea, si es entre la posición 1 y la 3, en la 0 hay un 2, ahí no va a pasar nada. En la 1 hay un 3, va a volverse un 9. En la 4 hay en la 2 hay un 4, va a volverse 16. Y esta es la 3 y esta hasta la 3 exclusive. O sea, esta ya no le hace nada. O sea, este va a cambiar el 3 en 9 y el 4 en 16. Ajá, el arreglo es ese. Cambió el 3 el 3 en 9 y el 4 en 16. Los otros los dejó quietos. O sea, ¿qué hizo ese map? Entre la posición 1 y la posición 3 del arreglo, o sea, al 1 y al 2, les aplicó F. ¿Claro? Ahora vamos a hacer lo mismo con el map paralelo. Entonces, solamente que aquí hay un umbral, solo que para ese arreglo chiquito no se va a ver nada. El umbral va a ser 10.000, según ese que hay ahí. Y si a los mismos arreglos, bueno, los vuelvo y los creo, o sea, los vuelvo y los creo. E invoco, los vuelvo y los creo, e invoco al map paralelo entre 1 y 3. Pues va a dar lo mismo. ¿Listo? Bien, pero ¿qué hizo el map paralelo? Pues como el arreglo no medía más de 10.000, invocó al map secuencial, luego tenía que dar lo mismo. Bien, pero ahora sí vamos a hacer la prueba con arreglitos más grandes. Vamos a hacer la prueba con... Ah, bueno, primero, para que vean que sí está pasando cosas, con el arreglo 2, 3, 4, 5. Este es el arreglo de C1 que lo voy a usar para el secuencial y el otro para el paralelo. Y entonces vamos a hacer todo el map secuencial del arreglo entre 0 y su longitud. Lo dejo en S1 y miro que quedó en S1. ¿Sí? Ese es el secuencial, esta es la solución. Y si lo hago paralelo, de nuevo, como es tan chiquito, va a ser como si fuera secuencial. Pero bueno, simplemente para que vean la prueba. Y ahora sí vamos a hacerlo con arreglos grandes. Entonces vamos a crear un arreglo grande de tamaño 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1.000.000. Tamaño 1.000.000. Creo dos arreglos de tamaño 1.000.000 para las respuestas vacíos.
llamo a la versión paralela, llamo a la versión secuencial, la paralela está con S1, la secuencial con S2, y luego miramos cuánto tardó cada uno. Voy a dejarlo eso en suspenso. Vamos allá. ¿Qué me faltó? Listo, ya debió ordenar. Yo imagino que ya ordenó. O sea, si miramos ese uno, ahí ya viene ordenado, ¿cierto? No, viene ordenado. Es que no era, ese era ese uno. Es que está aplicando a la 1.5, a la 1.5. Si no, no, no ordenado. Está, bueno, se supone que ya acabó ahí y el S2 es el otro y pues deben empezar igual. Sí, 1414, sí, ese mismo, listo. Ahí ya lo tenemos. Ahora, ¿cuánto nos demoramos? Espérese para ver si nos ganamos algo. No le sirvió el suspenso. Tan, tan, tan. Fin. Aceleración 6.78. En paralelo 5 milisegundos, en secuencial 36 milisegundos. ¿Cuánto nos ganamos? 6 veces el tiempo. ¿Mm? ¿Y qué fue lo que hicimos? Lo único que hicimos fue decidir que, ¿dónde está el secuencial paralelo? Lo único que hicimos fue decidir paralelizar, que en lugar de hacer estos dos llamados, ¿dónde está el secuencial? Que en lugar de hacer esto secuencial, lo hacía en paralelo. Decía, haga primero el lado izquierdo, haga el tiempo el lado izquierdo y el lado derecho. En algún momento termina llamando al secuencial. De hecho, todos los Fs terminan aplicándose con secuencial, porque lo que está haciendo es dividiéndolo en arreglos de tamaño menores a 10.000. Cuando sea menor que 10.000, sí llama al secuencial. Hágale, 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 hágale. Y va llenando cada uno de esos. Pero esa división para hacer paralelo y hacer esos hilos hizo que eso fuera 6 veces más rápido. ¿Sí? Eso es paralelismo de tareas. Y en este caso es el paralelismo del mapa. Antes de dejarlo salir a descansar,